es traído a ustedes gracias a Patricia Castellanos, agente de seguros. Resuelvo ahora. No me da ansiedad después. Sean ustedes bienvenidos, queridos podcast escuchas, a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros. En otras ocasiones con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible. Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda ahí se encuentra. Acompáñenos una vez más, querido podcast escucha, a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es verdad, es correcto, estamos regresando, volvemos, retornamos, renacemos igual que el Fénix. A una vez más, un capítulo más al mejor podcast de psicología que usted puede encontrar y que se hizo del rogar 2 semanas porque hubieron ahí ciertas circunstancias, ciertas situaciones de mi yo que de repente le cuesta trabajo, que cuando actualizas el programa lo tienes que revisar y hacer pruebas. Pero estamos aquí de regreso, estamos de vuelta, traemos un capítulo nuevo, noticias nuevas, cosas difíciles, pero antes de dar y entrar al tajo, voy a presentar al quien hoy me acompaña en la grabación de este capítulo. Se encuentra conmigo la presencia de la bruja piruja de la maestra Ivette Estrada. ¿Qué onda, maestra? ¿Cómo estás? Bien, ya aquí puesta para sacar el barco a flote. ¿Dispuesta, lista, atenta? Así es. Además, Así es. Entre otras cosas, decidimos ocupar un tema bastante interesante, difícil. Híjole, bien, porque impacta gracioso. toda la vida, ¿eh? Lo pensaba y leía del tema y decía, qué intenso. Así es, y entonces incluso hasta impacta con la noticia que vamos a compartir en este capítulo. No sé si debería darla al principio o al final. ¿Cuál sería como la más adecuada? Digo, todos nos va a Al aparecer final, escrita, ¿no? Sí, Bueno, va no sé. a aparecer ahí, o deberá de estar ya ahí en el pie de página, pero de todos modos, la vamos a hacer del rogar. Que se escuche de mi ronco pecho será como Vamos a dejarle en la suspenso. confirmación. Así Ajá. es. Entonces, venimos con un tema que no sé si a ti te ha cacheteado a lo largo de tu vida. Sí. Digo, finalmente es un tema que, pues no sé tú, ¿no? Pero creo que a veces no está precisa y expresamente bien acomodado, bien explicado. Y dependiendo de la configuración de la persona, o ayuda o deshace. Sí, aunque yo, ¿sabes qué? Antes de decir de qué se trata, como que creo me parece que se le ve más como negativo, que es algo que no hay que tener, que hay que quitarlas. ¿Tú lo crees? Sí creo como mucho en el diálogo, o sea, yo no creo que así sea, pero yo mucho de lo que he leído y con los pacientes y eso, creo que nos dan como una imagen negativa de ellas, cuando pueden ser también pues una gran herramienta si se sabe utilizar o que, pues sí, configurar de un modo distinto. Pues es que creo que como en general estamos siempre como muchísimo más tirados a la parte negativa, el hecho de hablar de este tema, pues sí, como que empieza a ser un poco más complicado. Pero al igual que como otras cosas, yo pienso que es más bien como la cuestión de, ¿es negativo? Sí, me parece que en algunas de las ocasiones sí hay como más bien un trasfondo más negativo. Fíjate que yo ahora ya las pienso más en positivo y dependiendo del autor será como la forma en la que la vayas encontrando. Pero bueno, pues vamos a darle. Vamos a darle. Capítulo número 144. Las expectativas, aliadas o enemigas. Chan, chan, chan. Y entonces, maestra, más bien aquí, como primera punto de opinión, ¿aliadas o enemigas?
La respuesta de todo psicólogo, depende. Ok. Pues depende, yo creo que, Depende. ajá, si una expectativa la vives, lo voy a poner así como una verdad absoluta y que eso es lo que tiene que pasar, ahí ya valiste madre. Y ahí sí creo que se vuelven enemigas. Si las vemos como algo que nos puede motivar, tener una idea de cómo queremos que sea algo, entonces, Ajá. Entonces, ¿no? Y si las vivimos como eso, solo algo que queremos o una posibilidad, pues pueden ser muy aliadas. yo pienso que son enemigas si no se nos explica cómo utilizar esa herramienta peligrosa. Esa herramienta peligrosa y que dependerá mucho también de la forma en quien nos acompaña, nos va explicando qué es lo que espera de nosotros. Ah, sí, totalmente. ¿No? Porque ¿tú tienes el concepto de expectativa? No. Fíjate, yo sí lo tengo. A ver. Según lo que yo encontré A es, ver. las expectativas son creencias, ilusiones o deseos Ujú, que se han generado en nosotros con base a una serie de factores ujú, que pueden ser nuestros valores, la ujú, educación que hemos recibido o las experiencias del pasado. ujú. Entonces, y solo entonces, a partir de ello, dice aquí, nosotros vamos a comenzar a establecer esas ideas a partir de el núcleo o el desarrollo en donde nosotros comencemos a formarnos. Ajá. O sea, que es algo co-construido. Tal cual, evidentemente tiene que ser algo que se aprende y en función de cómo se aprende y cómo nos lo van diciendo, será la presión que vamos a ir ejerciendo sobre alcanzar, incluso hasta el hecho de desear, termina de ser también una cuestión aprendida. Porque Ujú. voy a aprender a desear muy grande si en Oh, realidad ajá. mi medio me dice, adelante, hombre, tú puedes. Incluso mis expectativas van a empezar a ser grandes, que en realidad el problema no es el tamaño, sino realmente cuál crees tú que sería el problema con la expectativa. Dependiendo. No, no hay, No, no hay, en fíjate, este a caso ver. no hay dependiendo. Sí, No, a ver. pero Pues tú no, adelante, tú pues refútalo. ve, No, tú dilo. que tú estás No, diciendo que pero sí. tú dices que no, y ya, que no. A ver, Yo danos pienso tu que no punto hay de problema vista. siempre y cuando sean realistas. Ok. O sea, si una expectativa no es realista, muy probablemente, no importa que sea grandota o chiquita, no se va a cumplir y eso nos va a llevar evidentemente a la frustración. Ujú. Tú porque dices que... No, pues es que decías de cómo, algo así, si te entendí bien la pregunta, cómo afectaba, yo decía, a ver, depende, o me afectan a mí o afectan al otro, porque por ejemplo, puedo pensar, cuando hablabas de expectativas grandes, puede ser que el otro tenga grandes expectativas sobre mí, pero yo no tengo grandes expectativas sobre mí, entonces me puede frustrar, me puede, por ejemplo, hacer sentir que no voy a ser capaz de hacer algo, ¿no? O sea, no, y no sé, a ver, es que yo creo, o sea, hablas de expectativas realistas, entiendo como, o creo entender a qué te refieres, pero yo siento que no hay como tal, o sea, las expectativas difícilmente van a ser realistas, ¿sabes? Porque no vamos a saber exactamente qué va a pasar. Y por eso creo que ahí viene el tema más de que la expectativa no está mal, más bien es qué hago con esa expectativa. O sea, la expectativa, yo, aunque no la tenía aquí a la mano, pero pues sí la tengo aquí en la mente, siempre va a futuro, ¿no? Como Sí. es algo que siempre va a futuro. Es una prospección. Exacto, siempre va a futuro. Y que más bien es, en el hacer, te vas a ir dando cuenta si tienes que modificar tu expectativa o el mismo proceso va modificando la expectativa. Yo por eso diría, o sea, yo O por sea, es a eso lo que decía tú dices expectativas realistas. realistas. Ah, ok. O sea, porque sí, o sea, entiendo que no puedo dejar de pensar en el invitado Carlos cuando decía que él quería, cuál es mi expectativa al respecto de cuando salga de trabajar, dónde quiero irme a trabajar. Y que él decía, yo quiero ser el director de Bimbo. ¿Y por qué quieres ser el director de Bimbo? Ah, pues porque yo sé la diferencia entre un gansito gringo y entre un gansito ya, mexicano. ajá. O sea, y en realidad es una gran expectativa porque alcanzar un puesto gerencial, supóngome yo, en una empresa grandotota,
pues es real siempre y cuando yo entienda cuáles son los factores que necesito cumplir o cuáles son las cosas que necesito cumplir Ujú. como para llegar justo a ese espacio. Ujú. Pero también dijiste algo interesante que también hace que la ecuación se haga muchísimo más complicada. Cuando hay expectativas de una persona sobre mí mismo y también cuando yo mismo genero mis propias Claro, expectativas. claro. Ujú. Porque entonces creo yo que es a veces un poco más peligroso la idea de la expectativa del otro sobre mí que las que yo pueda tener sobre mí mismo. Ujú. Ajá, lo que hace que entonces generar expectativas realistas sea un O sea, poco más complejo. complicado. Ujú. Ajá. Y que entonces pues sí sea como la modificación de la expectativa a través del tiempo, de la experiencia y de qué tan fácil o difícil me está haciendo poder desarrollar lo que sea que yo me esté proponiendo realizar. Ujú. ¿No crees tú? Sí, es como irlas, lo voy a poner así como actualizando, ¿no? De decir, por ejemplo, sí, yo quiero ser presidenta de Bimbo, ¿no? Pero a ver, pero sí, ya me puedo ver ahí, puedo fantasear, puedo soñar, ¿no? Y entonces, pero pues si no regreso al presente y me pregunto, a ver, ¿qué estoy haciendo o qué pasos requiero dar para ser presidenta de Bimbo? Pues va a ser bien cabrón. Y eso creo que es un tanto como la trampa de la expectativa, que puede más que ayudarnos a crecer, como puede ser a veces, creo que a veces la podemos usar como pretexto. El famoso soñador, cuando, es que yo soy bien soñador y yo vas a decir, sí, güey, pero se está chingón que tú sueñes eso y pienses No, hombre, eso acá y y no acá. veas acá y acá, dirías tú. Pero a veces creo que puede ser como una forma de evadir, ¿no? El presente, en lugar de decir, a ver, quiero eso, verlo como un objetivo y entonces regresar de a ver qué voy a hacer. Pero en una de esas, no sé lo que me piden, hay muchos requisitos, ya no quiero, no tengo tiempo, no lo sé, por muchos factores, pues a lo mejor reajusto y digo, a ver, pues tal vez ya no puedo, no me da para ser la directora de Bimbo. Pero a ver, entonces, ¿qué quiero ser? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿No? Y de ahí, como volver a reajustar. El Encauzar plan, las cosas. exactamente. Ok. Entonces yo creo que, ¿con qué quieres empezar? ¿Las expectativas de otros sobre mí o las de uno mismo? Porque son dos cosas que se analizan de diferente manera. Caen al mismo vaso, pero... No, tú elígelo. Ahora estoy, mira, muy abierta. Tú estás muy eliges. complaciente Sí, en esta exacto. parte. Ok, pues más bien empecemos con la parte de las expectativas individuales. Ok, ¿Te parece? ok. Ok, más bien, tal vez podríamos comenzar con ¿cómo desarrollo una expectativa? O sea, ¿cómo Ajá. se desarrolla? Sí, ¿cómo hago una expectativa? ¿Cómo se empieza? crea? Ajá. Pues yo creo que o sea, es que como tú lo dijiste, creo que tiene que ver con muchos factores, entre ellas creo que mucho es lo social, ¿no? Ok. Pienso yo, o mi idea es que las expectativas que tenemos de nosotros mismos, pues han sido, principalmente surgieron pues de las figuras paternas. O maternas o cuidadoras, ¿no? Ajá. De todas esas figuras. Esos primeros vínculos Que al estuvieron fin, ahí. exactamente, que bueno, tú y yo sabemos, y queridos Aquelivers, creo que también ya lo saben, que surgen a veces mucho desde antes que nacemos o que estemos en el plano de los papás, porque entonces cuando yo tenga un hijo, ¿no? Y le voy a poner tal nombre y voy y tal, y entonces se imagina, esto, va a ser exactamente, entonces creo que desde ahí se empieza a fantasear, ¿no? Como pienso hasta en esta pregunta de, digo, ¿y cómo son estas expectativas? Pues mucho de imágenes mentales, ¿no? Como de imaginar cosas y entonces vemos y ya crecieron y la universidad y, ¿no? Yo pienso Todo que, eso. ajá, yo pienso que parten justo del observar algo que alguien más está haciendo y entonces yo centrarme en ello y entonces imaginarme muy probablemente a mí mismo como una posibilidad que qué tal si yo lo pudiese hacer. Bueno, sí, o sea, es que yo creo que eso es parte del proceso, pero que principalmente, pues, empieza con lo que los papás nos dicen. También creo yo el cómo nos tratan, ¿sabes? Sí. O sea, el cómo nos tratan, por ejemplo, cosas tan sencillas como a lo mejor,
no sé, si un niñito está comiendo algo y se manchó, cuando dicen, ay, es que eres un cochino, ¿no? Ay, es que no sabes hacer nada. Claro. O sea, con frases así, pues claro que uno va generando la imagen de sí mismo y eso que va desde la expectativa de quién soy yo, qué puedo ser capaz. Y creo que a lo largo del tiempo ya con estas etiquetas que tenemos, pues nos vamos, a veces creo que nos quedamos estas etiquetas y entonces en el discurso nos vamos diciendo esas cosas, como claro, es que soy torpe. Ay, claro, es que soy olvidadiza. Ay, claro, es que la gente, no sé, como soy muy distraída y entonces a veces ya nos vamos desde ahí, como dices, eso va determinando el qué tanto podemos ser capaces de hacer cosas o no. De hecho, pensaba yo en este psicólogo, Albert Bandura, él habla Ok. mucho de las expectativas. ¿Ah, sí? ¿Bandura es el de las Particularmente, expectativas? Ok. ajá, particularmente, o sea, él habla de esto que no lo dicen estas palabras, pero pues sí que es una co-construcción del ambiente, que hay parte genética, pero también en este proceso de información, Ajá. que tenemos, y vamos a, aunque no haya una intención de eso, vamos a como codificar la información. Yo voy a poner un ejemplo, A ver, ¿no? échale. Yo siempre, a mí me gusta hablar. Hablo hasta por los No, codos, no por creo. todo el así. Entonces, No, yo soy cierto. como este TikTok, ¿no? Donde utilizan el audio de Dewey, ¿no? Ajá. Cuando Ah, hay. claro. Y entonces fuimos ay, yo soy esa, ¿no? Siguiendo a las personas, a mi pareja y contándole todo mi día. Y entonces hicimos, bajamos, tal y demás. Y, por ejemplo, pues siempre lo he hecho de pequeña, ¿no? Y entonces mi mamá, yo me acuerdo que decía, ay, periquita, ¿no? Yo lo sentía, o sea, como la forma, la manera. Yo no sé si su intención, pues era hacerme sentir mal. No Que lo no sé, creo. tampoco lo creo. O que lo hiciera como ya para que se calle tal, ¿no? A lo mejor decía, ay, mira, ¿no? Pero entonces yo lo codifico desde chin. Híjole, ya el arte, ¿no? Chispas, no, pues ya, ya mejor algo está mal, ¿no? Que hable, ¿no? Está mal. Y entonces, por ejemplo, algo que me doy cuenta en mi relación es que, o sea, sí, hablo ya, pero era una constante que de pronto yo le preguntaba a mi esposo como, ¿ya te harté? O como ya, y como un si ya me tuviera que callar. O por ejemplo, lo pienso en terapia grupal, me doy cuenta que, o sea, hay sesiones que me animo a hablar más, pero siento como de no, ¿no? Porque ya estoy acaparando la atención, porque ya les está incomodando y me percato que hay momentos en los que pues me espero hasta el final y hasta dicen, ay, Ivette está muy callada, ¿no? A ver, queremos Ahora escucharla a resulta. ella. Ajá. Entonces, por ejemplo, ahí yo me puedo generar una expectativa, no, como la verdad es que no la tengo, pero sí podría decir como, no, pues es que no soy capaz de callarme, ¿no? Entonces, no, mejor ya no, incomoda. Y eso va a impactar en la conducta. Y esto un poco de lo que hablas de las expectativas de nosotros mismos, Bandura lo habla mucho, pero del sentirnos capaces de lograr objetivos, ¿no? Por Ok. ejemplo. ¿No? Y lo utilizan mucho en investigaciones que la deserción escolar, que en el trabajo, Claro. tal, ¿no? Pues incluso, Ujú. ¿no? Por eso se supone, yo no me acuerdo si hay un estudio, pero bueno, evidentemente sí hay un estudio. No me acuerdo el nombre, pero era como un estudio al respecto del efecto Pigmalión, ¿no? Que era, van a una escuela y entonces le dicen a los maestros que sin importar quiénes son estos alumnos, eligen a 5 y les dice, tú les vas a prestar más atención a los otros. Ya, ajá. Y entonces los maestros lo empiezan a hacer, los investigadores no sabían sus calificaciones, los eligen al azar y de repente se dan cuenta que pues, los alumnos empiezan a tener un mayor rendimiento. Y que entonces es como y algunos se sorprendieron, algunos maestros se sorprendieron porque alumnos que aparentemente no eran, entre comillas, buenos alumnos, Empezaron a ser buenos ser mejores alumnos. alumnos. Y que entonces tiene que ver un poco con esta parte. Yo muchas veces puedo ser capaz de creerme lo que me dicen. Y pues sí, totalmente, entra en función de que es una construcción, es parte de una construcción social
dependiendo del medio donde estoy. Si realmente alguien me dice durante mucho tiempo que no voy a hacer nada de mi vida, pues en una de esas me la creo. Exacto. Y Pero entonces si ya, encuentro, no, ajá, ya para qué esfuerzo, intento, para qué me para qué esfuerzo si las hago. cosas no me salen, si, ¿no? Ujú. Y en realidad también está como la otra, si de repente llega alguien y inusitadamente me dice yo pienso que eres muy bueno, y entonces pasa que de repente sí lo hago, chinga, pues como que funciona desde esa circunstancia. Exacto. Y que, o sea, ahorita, por ejemplo, este ejemplo que das me gusta mucho y pensándolo, ¿no? Como a veces como cuando la expectativa solo se crea como o se queda como la única posibilidad, como un hecho. Pero yo creo esa es parte importante, saber que la expectativa no es un hecho. Es un deseo, una proyección, si lo quieren ver así, una fantasía, yo qué sé. Pero no es un hecho. Contundente, inmovible, Exacto, fáctico. cuando lo ven así también, yo lo he visto, por ejemplo, en pacientes, lo pienso, por ejemplo, en adolescentes, es donde más me impactan, ¿no? Siento feo por el adolescente, porque tengo adolescentes que llegan, ¿no? Y dicen, no lo dicen así, pero sí, es que yo nunca fallo, yo soy el chingón, ¿no? Yo recuerdo un paciente que llegaba súper indignado, o sea, era muy buen estudiante, llegó súper indignado porque entonces él se merecía el premio que el maestro de inglés daba como cada parcial, vamos a llamarlo así. Y entonces estaba muy enojado y esta vez se lo había dado a otro compañero, ¿no? Y yo al preguntarle qué le frustraba eso, decía, pues es que, ¿cómo no lo voy a...? Algo así, decía que lo merecía. Y yo le preguntaba por qué él creía que merecía, ¿no? Como el reconocimiento. Decía, pues porque soy bonito. yo la risa que hiciste, yo la hice en mi interior. Muy Porque, bien. o sea, si tú dices... a ver, ¿y qué es esto de bonito, no? Así, a ver, ¿qué es esto de bonito? Claro, porque soy perfecto, soy bonito, nunca llego tarde, nunca tal, ¿no? O sea, como pienso yo, tal vez a veces unas expectativas muy altas, en donde cuando vas, o sea, estás ya en el mundo real, pues te vas a encontrar que, pues, aunque todo el tiempo te dijeron, mira, eres el más bonito, eres el mejor o tú lo mereces todo, se enfrenta a un mundo que le dice, güey, no, espérate, no eres especial. Aguántame, o sea, tienes tus temas ahí. Y ya cuando me platicaba estaba justificado que no se lo diera el reconocimiento ese mes al maestro. O sea, el maestro se lo diera ese mes. Y entonces él estaba frustradísimo, no sabía, o sea, cómo lidiar con eso, porque entonces él de verdad se vivía porque era bonito y por ser bonito merecía siempre todo. Su expectativa. Claro. Fíjate, yo tengo una historia más o menos parecida que me platicaba un paciente en donde me decía que dejó de tener a un mejor amigo. Ajá. Porque él dice que su ansiedad lo llevaba Uh-huh. a entonces a mitad de la noche despertarse y ponerse a enviar CVs hacia lo bestia. ¿Enviar qué? CVs para búsqueda de trabajo hacia lo bestia. Ajá. Entonces en una noche su ansiedad le daba a mandar 20, 30 No mames. Ajá, CVs, cabrón. ¿no? Y entonces, pues evidentemente abarcaba un margen de acción Amplio. muchísimo más Ujú. amplio. De tal manera que de repente le hablaban de lugares como muy... que dices tú, oye, esto no lo encuentras tan fácilmente, ¿no? Ujú. Porque además eres, aunque le cuesta trabajo reconocerlo, es muy minucioso, es como muy estructurado y además es así como caballo de carreras, se enfoca y va sobres. Y entonces su mejor amigo, que obtuvo mención honorífica de la carrera, no podía encontrar un buen trabajo. Ajá. Y entonces que se frustraba que cuando él iba y le platicaba, ¿qué onda, valedor? ¿Cómo estás? Oye, fíjate que estoy trabajando aquí. ¿Y Puta, por ya qué? muy enojado. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible? Y que una vez le dijo, ¿cómo es posible que tú que apenas si pudiste sacar la carrera, yo que tenga mención honorífica, no esté pudiendo encontrar un buen trabajo que me pague lo que a ti te está pagando? Ajá. Porque justo era como yo estoy haciendo esto, Claro. yo debería, que por eso digo, esa es una expectativa que puede ser irreal y que me estaría frustrando Claro. porque
En teoría, y evidentemente como lo dices, es una construcción aparte, donde alguien me dijo que si yo soy lo suficientemente bueno como para sacar mención honorífica en mi título, Ujú, me va a dar una posibilidad de algo. ujú, Quién sabe qué chingados, cuál es esa posibilidad, ujú. pero pues ahí está. Y que fíjate, me gustaría tomar este ejemplo un poco, o sea, no dejemos de lado en lo que estemos, pero hablar un poquito de cómo se podría reajustar la expectativa. Aquí en este ejemplo, quizás el de, a ver, o sea, se enoja y tal, ¿no? O sea, cuando solo lo vemos como esa sola posibilidad de, Como porque única como posibilidad. tengo mi mención honorífica y por lo tanto debería tener, ¿no? Porque además eso es lo que nos dicen. O sea, tú La no tuviste excelencia. el discurso de si tienes muy buenas calificaciones o ah. es más como el de la carrera ya tienes el futuro Ah. asegurado. No, yo no. Ok. No, creo que o sea, creo que O sea, eso más es bien, algo. Fíjate, a mí A ver. más bien el Ajá. discurso era, es importante que estudies Ujú. porque te va a abrir puertas. Ok. Ajá. O sea, y es lo único que te puedo heredar. Ok, sí, a mí también me decían antes, lo único que te puede heredar es los estudios. Pero creo que socialmente es una expectativa que está de que si sí. uno tiene una carrera, ya tiene el futuro resuelto, ¿no? Y bueno, yo entiendo que le puede enojar porque quizás esa es la expectativa y más de mención honorífica, pues debería yo tener como esa oportunidad que tú, ¿no? Pero entonces reajustarla podría ser preguntarse, a ver, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué quizás hace el otro que a lo mejor a mí me hace falta hacer? Y no sé, déjame jugar con esto. En una de esas, este amigo, pues mandaba una cada 3 días, por ejemplo, ¿no? Mandaba su currículum tal, no sé. Entonces, pero bueno, lo quería usar como ejemplo Como para ejemplo, ir sí. hablando de eso. Sí, Ujú. tal cual es esto, como cuando me voy dando cuenta que en realidad lo que se supone que yo tendría que haber esperado por haber hecho suficiente cantidad de cosas, no llega. Y que ahí es donde yo estoy de acuerdo contigo. Significa que entonces tengo que reajustar la dirección de mi ser. Y ahora fíjate, hemos estado hablando de las de Las uno individuales, mismo. ajá. Ahora hacia el otro. A Ay, ver. yo sí, ese sí, yo sí sé. A ver. Porque, como lo he compartido en otras ocasiones, pues realmente la expectativa de mí mismo estaba como que muy amplia, ¿no? Como muy arriba. Y yo lo podría decir. La verdad es que yo no estaba como muy a gusto con esta parte de las matemáticas. Ujú. Nunca he sido parte ni partidario. Si llegué a Boca 9 fue una mera circunstancia fortuita de la Ujú. vida. Fue un mal consejo y una mala decisión encaminada, ¿no? Una desconfianza a mí mismo, incluso lo Ajá. diría así. Y entonces, pues yo me acuerdo que cuando entré a la Boca 9 y entonces mi papá pregunta ahí entre sus compañeritos de trabajo, hubo uno que le dijo, no mames, Boca 9 es la cosa más cabrona que le pudo haber tocado a tu hijo. Si así yo me acuerdo que lo decía, ninguna otra prepa tiene lo que Sistema Batis. Si Ok. acaba, Ujú. va a ser así brutal, El ¿no? así, súper Ahí viene el chingón. primer Ajá. golpe. ¡Pah! Cuando entras a la Batis es la misma. La Batis nos enorgullecemos de tener un sistema tan alto que sin duda les va a asegurar que sin problema, si es que salen, tengan una educación superior. Ujú. Y todo el tiempo era siempre un discurso de esto es lo más cabrón, esto es lo mejor, pero si lo logran, pero si lo terminan, pero si lo que queda. Y entonces de repente me compré esa idea. Ok, Y dije, no, pues si ya estoy aquí, la tengo que terminar. claro. ¿Para qué chingón me cambio? Ujú. Y entonces dije, tengo que volverme ingeniero. Ok. Y entonces, pues, pagué el precio de creer que la ingeniería era realmente una idea innata mía, sino más bien era una expectativa que alguien más me puso. Claro. Porque además de todo, siempre fue como una continuidad de las cosas, que en realidad si yo era bueno en matemáticas o si éramos buenos en matemáticas, eso nos iba a llevar a que la vida se resolviera muchísimo más sencillo. O por lo menos así yo lo interpreté, ¿eh? Ujú. Queridos padres, yo así lo interpreté. Sí. Ajá, porque en realidad era como si sacaba un 10 en matemáticas, tenía muchísimo más valor que un 10 en historia, Historia, filosofía, ajá, ¿no? Dije, literatura, ajá. ajá. Incluso hace poco que estaba buscando mis papeles para la maestría, andaba revisando mi boleta de la prepa y es increíble cómo tengo calificaciones muy altas en ciencias sociales y humanidades. Y en las Uy, no, exactas y en las vaya. ciencias exactas y en las de la carrera, no, 6, 7.
O sea, Como que siento que dijiste, era tan obvio. Ahí ahí estaba y mira, yo ahí no estaba. lo veía. Ajá. Justo, mira, cacheteándome. Porque tenía que cumplir esa expectativa. Yo iba a ser más si cumplía con esta parte de ser ingeniero. Porque además uno lo ve. O sea, yo llegué y dije, voy a ser ingeniero biotecnólogo. Ah, Hazme el favor, perro. ¿eh? Ajá. O sea, sí, o sea, mi familia que en realidad no son profesionistas y entonces soltarles que voy a ser ingeniero biotecnólogo, Y quién sabe, yo no sé qué hace un ingeniero yo tampoco. biotecnólogo. Yo O sea, tampoco, pero se escuchaba chido. pero La se neta. escucha a pantalla. No, Ajá. incluso cuando yo mismo hice mi reconfiguración, porque dije, no. Supongo que esa es como la parte realista, ¿no? La que dices, a ver, Sí. si estoy viendo claramente, tal vez ahí debo cuestionarme. Neta, sí soy ¿Sí buena es para esto? las mates, o me No, está lo peor de costando, todo- o más bien, lo que me gusta, se me facilita es esto. No, lo otra. peor de todo era cuando dije, ok, va, no, ingeniero no, pero química. La neta era bueno en la química. Ajá. Me he de enorgullecer que era bueno en la química, la entendía. Particularmente me gustaba la orgánica, pero no le hacía el feo al lado. Entonces, el químico. Y entonces, me nada más checa mi expectativa. A Según yo, el químico, bacteriólogo y parasitólogo era estar en un laboratorio con mis frasquitos, con mi... Pues esa es mi matraz. idea, ¿y no? No, no es así. ¿Qué hace? No sé, pero no es así. O sea, ¿Cómo que no sabes? Pero... Es que esa imagen del Tú del te güey de veías, bata que se me hace que te blanca. veías como en Jurassic Park. Ajá, Hace- haz de cuenta que eso. Haz de cuenta que eso. No, sí, así te imaginas, así de, no mames, voy a estar creando vida. así Sí, de, no, sí, no, sí. Pero eso no lo haces. Lo hacen máquinas. O sea, todo No eso manches. no lo haces así. O sea, incluso piensa en este pedo como de Breaking Bad. Sí. Tampoco. ¿No? No es así. ¿Cómo? No, pues no. ¿Qué hace entonces? Es una cuestión Sabrá a veces Dios. más teórica, porque todo ya lo hacen como máquina. O sea, algo como muy de Ah. nicho que sería como investigar. Ajá. Si estás con tu batita, tus gogles, y acá moviendo compuestos y la verga. Ajá. Pero en general eso no es así. Ok, ¿cuándo te enteraste? ¿Cómo fue? A ver, cuando te enteraste que no Ah, ya era así. muchos años Ah, después. no fue en ese momento. No, ah. más bien cuando ya otra vez empecé a tener pedos con respecto a la parte de ya reconfigurar, que fue en el último lapso yo creo que para el 4º año de la vocacional. Ujú. Cuando hice el cambio de quinto a mi último año para salir de la prepa, fue cuando dije, a ver, y me puse a revisar más bien el plan de estudios de químico-bacteriólogo, y el primeros año y medio, 2 años, año y medio, Ujú. era tener que utilizar matemáticas. O sea, era el Mm. mismo que todas las demás. Ujú. Entonces dije, no, 1 año y medio para que venga lo bueno. Dije, no. Además eran unas cosas bien horripilantes, ¿no? Cálculo vectorial, termodinámica, Ajá. no sé qué chingados. O sea, yo dije, no, yo estoy pujando porque no puedo sacar el movimiento pujando. rectilíneo uniforme. Ahora imagínate Pujando. acá que la presión y que las leyes de no sé qué chingados. No, dije no. Ahí fue donde dije, tal vez necesito replantearme, y ahí sí, fui contra las expectativas externas, que en este caso decirle a mis papás, y yo creo que sí fue fue un duro golpe para ellos, lo Ujú. comprenderé desde esa parte, que de repente el que iba a ser ingeniero ahora iba a ser un licenciado. No, pues sí le dolió. A mi papá particularmente pienso que Que sí, le además- afectó. Además, psicólogo, que papá, ¿qué Ah, sirven? sí, qué Si nada chingados. más escuchan y dan Ajá, consejos. nada más se cansan hablando con la gente, ¿no? Sí, No. sí. Oye, y es que me surge la duda y la quiero poner. A ver, estoy partiendo del hecho de que en todos los sentidos y en todas las circunstancias diarias de la vida, Ajá. pues tenemos expectativas. Claro. Y el otro también tiene sobre nosotros, nosotros sobre otros y demás. ¿Tú en dónde crees que cuesta más trabajo lidiar con las expectativas no cumplidas? En la familia. Ujú. Sí, Sí, en la como familia. yo lo pienso en como en los vínculos, sobre todo de familia, pareja y de pronto amistades en general. Porque, por ejemplo, pienso en las del trabajo y pienso que quizás es más fácil lidiar con ellas. De hecho, Punto, no sí. fue así, tal, pero sí, como en los padres, la pareja, amigos también, creo que es donde más cuesta. Yo más bien pienso que es la familia. Ujú. Los amigos, o
O sea, sí hay veces en las que dices tú, no mames, yo pensaba que tú eras esto, pero pienso que no es como tan. Yo más bien donde sí puedo decir y donde a mí me costó muchísimo trabajo y que por eso realmente considero que ese es el verdadero problema, es en la familia. Porque entonces es decirle a tus papás o decirle a tus tíos que en realidad no eres eso que en algún momento pues demostraste. O sea, yo por Ajá. ejemplo, me acuerdo mucho, esa es pedrada para mi madre, porque fuimos a visitar a una tía abuela. En ese entonces fue cuando no estaba, creo que estaba en mi primer bloque depresivo por no haber Ok, podido salir en la ajá. segunda temporada de la vocacional. Y entonces, en teoría, se supone que yo tendría que haber estado en la Nacional de Ciencias Biológicas. Y recuerdo que mi mamá me dijo, no le vayas a decir a tu tía que no estás en la universidad. Ajá. Esa sí la recuerdo muy claramente. Ok. Y entonces sí fue como un, Ay. wow. Ajá. O sea, como un, no mames, no la pude armar. Ujú. Incluso yo recuerdo, y sí, ese era como un tema también particularmente. Mi papá, pues, yo creo que porque se la guardaba, pero también lo pensaba. Y está bien, ¿eh? No estoy en contra de esa parte. Que era como de, yo sí recordaba a mi mamá cuando no estaba estudiando, que me puse a trabajar, que sí de repente llegaba como de, es que entonces Saúl no va a querer seguir estudiando. Y que realmente ya sé que ya me quedé uno más al proletariado, casi casi. Ok. Sí, yo sí Ajá. pensaba que mi mamá sí no iba a armarla. O sea, que ya me había acomodado, que ya estaba chido. O sea, y que me iba a quedar con lo que pudiera ir haciendo Ajá. ahí librándole la existencia. Sí. Entonces, sí, eran como muy complicadas. Porque además de todo, no solamente, que es algo que tampoco les reclamo ni mucho menos, porque la verdad me dieron la oportunidad de seguirme apoyando cuando yo estaba trabajando, cuando yo estaba estudiando otra vez, ya a mis 21 la universidad, que llevaba esos 3 añotes de retraso, en algo que ellos no estaban de acuerdo y que no Ujú. entendían. Supongo que al final era como, pues también el de, pues sí hazlo, pero Ya como, pues. pues qué onda, ¿no? Fíjate, escucho y es como si dijeras que ya tenían como tal vez expectativas, por ejemplo, en esto de tu mamá, como bajas expectativas, Sí, ¿no? no, pues imagínate, yo me Ajá. acuerdo jamás en toda mi trayectoria de educación básica, es decir, hasta la secundaria, yo había tenido una calificación final Ujú, menor a 8. Es más, ujú, creo que ni siquiera menor a 9, era 9 y 10. ujú, Y entonces cuando llegué y me pusieron mi primer 0 ujú. en álgebra, fue como un boom. Sí. Ahí ese tiene que ser un punto ese es un antes y un después, es un evento canónico, le dicen, ¿no? Ujú, Esa circunstancia en donde por primera vez vi en mi boleta un 0 y en ujú. donde incluso donde vi promedio de menos de 5, Ok. final, Ajá. brutal. Sí. Incluso, o sea, yo veo mi boleta, te digo, de la prepa y hay una parte donde te dice ordinario, Ujú, y en donde te dice cómo pasaste. Y en ujú. realidad son muchos ETS los que están ahí, además de diferentes años. Ajá. Unos de un lado, unos del Ok, otro. Ajá. ok. Porque pensaba, fíjate, también de las expectativas altas, ¿no? Cuando uno siente expectativas altas. Quizás a mí me pasó, yo también fui muy buena estudiante, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me pasaba, ¿Fuiste, ya no lo eres? o sea, sí, sigo siendo buena estudiante, pero antes creo que sí mi vivencia era de las mejores, la de la escolta, la que siempre eligen para X cosa, ¿no? Todo eso. Y yo me acuerdo, por ejemplo, no, o sea, yo quizás sacar 6 en un examen, ¿no? Reprobar, bueno, y tengo un recuerdo, llegábamos, que estaba yo, no sé si ya por terminar la primaria o quizás en secundaria, y entonces en el edificio donde vivíamos se escuchaba que estaban pues, regañando era una vecina que porque había, creo que reprobado un examen. Y yo me acuerdo que creo que yo había reprobado ese examen y mi mamá ay, es que ya escucharon, miren, le están regañando, tal, por eso. Y pues yo no quería decirles a mis papás que había sacado esa calificación porque yo decía, chin, es que se van a decepcionar, ¿no? O sea, de pronto sí sentir a veces el peso de esas como expectativas. Y fíjate, aquí no, o sea, quizás de siempre mantener algo o no tener la posibilidad, porque así yo lo llegué a vivir a momentos,
como no tener la posibilidad de salir mal o de repetir una materia o de, ¿no? Reprobarla, no, ¿cómo? Entonces me acuerdo que, ¿sabes? Le dije, ay, pues es que yo también tal, ¿no? Y ya no me acuerdo qué pasó, pero que también pasa que a veces, pues quizás hay como altas expectativas y que también es contraproducente eso. Por eso cuando dices, ahorita no, yo creo que fue lo que me permitió ya cuando iba a terminar la maestría, sí, la última clase, pues no cursarla con mi generación para irme de vacaciones. Hiciera yo un poco como, Te no, fuiste pero de ¿cómo? pinta, de Sí, adulto. me fui de pinta. Y yo decía como, no, chin, pero ¿cómo la última? Y, o sea, sí, había una parte de mí que sentí el de, ¿cómo? No, muy mal, ¿no? La Si nunca taquicardia. lo hice, ¿cómo lo voy a hacer a estas alturas? Pero otra parte de mí que decía, ay, Ay, a la ya verga. no mames, ajá, como, pues ya, o sea, ya no hay quien esté atrás de, no, pero entonces ya, y la repites, no te queda, o sea, no va a ser el de, no, ya nunca más la pude cursar, se quedó, ya la repites y tal, bueno, la tuve que pagar, ¿verdad? Pero por eso decías, bueno, ahorita no es que me sienta como así súper excelente, o sea, antes sí lo vivía yo de, y tengo que ser la mejor y tengo que sobresalir, y ahora es de, creo que mi esposo me enseñó eso. Aprendí eso de mi esposo. Le digo, güey, no tienes que sobresalir siempre. A ver, con que a veces hagas lo mínimo que piden y se cubra con eso, también está bien. No hay mayor presión. Ujú. Como para qué le agrego ese extra a las cosas. Exacto. Sí, en realidad, pues no me va. Que en realidad es eso. Pues yo por eso te podría decir, yo soy un buen estudiante. Que decido no morirme en el camino para ser un buen estudiante, Ujú, ya lo ujú. aprendí. Porque pues precisamente aprender a la mano, o sea, invariablemente uno tiene que pagar el precio. Pero a Ujú. veces creo que pagar ese precio es absurdamente innecesario. Ok, a ver, pues estamos hablando, es que está padre porque hemos hablado de expectativas propias, de los otros, cómo nos impactan, ¿no? Pero a mí me gustaría abordar, ¿no? Como qué hacer con estas expectativas no cumplidas. Que en general yo creo que todos hemos tenido expectativas no cumplidas, ya sea en pareja, en el trabajo, en lo que sea. Entonces, bueno, aquí hay como varios puntos, ¿no? Que se proponen. Uno es reflexión y autoconciencia, ¿no? Es decir, primero reflexionar sobre nuestras expectativas, ser conscientes de ellas y cómo éstas influyen en nuestros comportamientos y emociones, sobre todo con la idea de identificar patrones de pensamiento y creencias poco realistas, lo que decías, que pueden conducir a expectativas poco alcanzables, ¿no? Entonces el ejercicio de decir, a ver, ¿cuáles son? ¿Qué tan realistas son? O ya me estoy mega volando, ya me fui quién sabe a dónde, porque no me quedo, ¿no? En lo que tal vez viable, en lo posible. Pues tan solo, ¿no? Ahorita que empecé la vida fitness Ujú. y que en realidad, pues voy haciendo un trabajo de 3 meses y en realidad sí ha sido significativo el cambio. O sea, mi cabeza no puede decir, me voy a poner como el Chris Evans. ¿Tu qué mente Mi qué? cabeza no puede decir, me voy a poner como el Chris Evans. Ajá, Particularmente, ¿por qué? porque ya te ves como Chris Evans. No, espérate. Más bien porque llegar como a ese nivel de estructura física no solamente es la idea de bajar y estar en el gimnasio. Es una inversión de muchísimos más Claro. factores que particularmente para mi momento histórico, mi estilo de vida, incluso mi trabajo, ni de Fíjate, pedo. yo lo voy a poner ahí. Yo también intento tener una vida fitness, pero me ha costado. Esta última vez me ha costado. El ejercicio, no es que antes no haya podido ser constante en el ejercicio, lo he hecho y hasta en algún momento era súper flaquita y el diamante así en la... Por eso creo que te pregunto constantemente, ¿ya se te ve el diamante? Porque eso era de las cosas que más ya se me marcaban. Entonces, por ejemplo, te soy franca, mi expectativa ahora ya no es decir, no, o sea, mi expectativa en esta vida fitness Sí, es... llego 3 días de ejercicio a la semana. Y 10 minutos, ¿eh? O sea, Ok. sí, o sea, ni siquiera creas, no, pero lo que voy es que si lo pongo en general, es decir, a ver, mira, yo por lo menos en estos momentos me sentiré muy bien si cuando me haga mis estudios de sangre sale en su lugarcito. Ok, Y va a ir bajando grasa visceral. O sea, ok. para mí ya no es, por antes, muchos años, no, sí, y entonces me veo súper delgada, ya sabes, y mega músculo, no.
Esa no es mi expectativa ahorita. O sea, sí me doy cuenta que le he tenido que hacer. A ver, no, vete a lo realista, ni siquiera. O sea, esta semana solo hice 2 veces ejercicio. Mira, sí, hoy, el día que lo estamos grabando, digo, a ver, me agarro estos 10 minutos y hago. Podría decir 3, y así me la llevaría un tiempo, para poder mantenerla y poco a poco volverla a subir. Ok. Ahora, el segundo punto es la exploración de creencias, sobre todo estas creencias limitantes que pueden estar afectando las expectativas, cosas como enfrentar la decepción. De esta forma, se puede trabajar, ¿no? En cambiar estas expectativas o estas creencias sobre todo para promover un enfoque mucho más realista, mucho más quizás proactivo y con mayor esperanza hacia el futuro. Obviamente la tercera tiene que ver con gestión de emociones o regulación emocional, no la podemos dejar de lado. Porque, pues al no cumplir expectativas, pues se puede generar frustración, tristeza, enojo. Entonces, es aprender a canalizar estas emociones de una manera, pues benéfica, ¿no? Para la persona, para la sociedad, ¿no? Y encontrar formas constructivas de afrontar, ¿no? O desarrollar también más la tolerancia a la frustración. Porque hay personas que aunque no tiene que ser exactamente así, sino, bueno, ya lo sienten como que es lo peor, ¿no? Si no se cumple. Ahora, el cuarto punto es el aprendizaje y feedback o retroalimentación. Hay que fomentar un aprendizaje continuo. En lugar de ver las expectativas no cumplidas como fracasos, pues lo que se puede hacer es verlas como oportunidades de aprender y crecer. O sea, si nosotros vamos y preguntamos, a ver, ¿por qué no salió? Pues también encontramos la llave, ¿no? Para poderlo hacer diferente. Fíjate, en esto del ejercicio, lo que yo decía, no, pero ¿cómo? Es que me hacen falta pesas. Y es que no sé qué. O sea, como que yo sentía que ponía muchos pretextos. Y ya cuando, en verdad, o sea, creo que sí me impactaba porque es que ¿cómo no voy a estar? ¿Cómo es que no tengo la motivación de hacer ejercicio? Porque mi experiencia previa es que sí había podido y me aplicaba, ¿no? Y la neta es que sí fui bien. Y dije, a ver, Ivette, sé realista contigo. O sea, para hacerlo te está costando mucho. No te exijas muchos 10 minutos. Empieza. Y mi expectativa era todos los días. 2 seguidos los hice. Y ahora que es donde digo, madres, pues a lo mejor tengo que bajar. Lo real es, pues ahorita solo me da para hacer 2 días, 10 minutos. O sea, con esa. Exacto, y síguele cuidando a la alimentación para que por otro lado ¿no? Entonces, bueno, también es ayudar, a identificar estas lecciones valiosas de las experiencias y dar retroalimentación, ¿no? O sea, yo creo que es importante. Aquí podemos encontrar personas, ¿no? Que nos pueden ayudar a eso, como decir, oye, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que está como muy alta, ¿no? Mi idea, ¿no? O sea, solo para contrastar, no para agarrar, ¿Tú cómo lo piensas? Exacto. Oye, ¿tú cómo ves? Porque, o ¿tú qué ves y qué crees? Yo, por ejemplo, con mi esposo luego si voy y digo, oye, ¿tú cómo ves esto? Oye, ¿cómo me ves así? Porque me ayuda como ese contraste, decir, mira. Okay. Y entonces reajustar, ¿no? Como esa parte. El quinto paso es reevaluación de metas y estrategias, ¿no? Es necesario de pronto hacer ajustes a las expectativas o modificar el enfoque para lograr mejores resultados, fomentar la resiliencia. Que como vaya a ver a escuchar ese capítulo de la resiliencia con nuestro invitado Carlos. Y aquí, pues bueno, es importante la resiliencia, que me gusta, creo que, se decía como en ese capítulo, no me acuerdo si fue en ese o en el que ya no se quedó, pero que es como, no es solo es el madrazo y ya, es algo, sino es también reflexionar qué aprendí, qué perdí, ¿no? Entonces, ese es el fomento de la resiliencia, porque pues va a permitir seguir adelante podría ser con determinación y confianza. Y
que me gusta mucho, que sería el otro punto, enfoque en el presente y en el futuro. Creo que cuando hablamos de expectativas es como hacer un viaje al futuro. Porque es que me encanta volver al futuro. Porque entonces, como decíamos, las expectativas van hacia el futuro. Y es decir, tenemos que ir hacia el futuro, las expectativas nos llevan hacia allá, pero es importante volver al presente para preguntar, a ver, ¿qué onda? ¿En dónde estoy parada? Para saber qué decisiones tomar, qué hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene de manera rápida, así, ¿no? En general, esos 7 puntos que puede usted ir haciendo para, pues, conocer sus expectativas, reestructurarlas y sobre todo poder lidiar con esa frustración cuando no se cumplen. Pues ahí está, pues ya lo tiene, querido podcast escucha. Pregúntese, cuestiónese, ¿cómo son sus expectativas? ¿Cómo se las enseñaron? ¿Son reales? ¿Las infla demasiado? ¿Se ha terminado por desesperanzar demasiado porque no las ha alcanzado? ¿Es desertor de aquello que usted ama y por eso realmente siente que pues no importa cuánto se esfuercen, nada más no llega? Porque justo hablando de expectativas, la expectativa... Híjole, ya vamos allá. La expectativa de este podcast siempre fue cada semana. Y la verdad es que durante al menos estos 3 años que hemos estado a la vanguardia de llevar estos capítulos cada semana. Han sido pocos semanas, las veces que no. Así es, y entonces... Pues, que el doctor Fausto hace de las suyas. Y que le jala y demás. Chingada. Y pues realmente, ahora sí que como decían, hasta que la vida nos alcanza y a mí la vida me alcanzó. Híjole. Y dado que en realidad no me va a ser posible llevar este ritmo contundente y salvaje de llevar así cada semana los capítulos de este podcast. Platícales bonito, ¿por qué? Porque es algo padre. Vas a irte a preparar. Voy a cambiar, necesito hacer otros proyectos. Y que... No, te vas a ir a preparar para poder seguir enriqueciendo el trabajo y este podcast. Exacto. Ahora ya le vamos a poner guacamolito. Sí, me voy a hacer la maestría, entonces va a estar muy cabrón llevar el ritmo de cada semana. O sea, incluso hasta me replanteé la idea de ponerle una pausa al podcast, pero es demasiado tiempo, sería demasiado tiempo no tener este ritmo, y la verdad mi neurosis no me deja dejarle esto en manos de otras personas. No es que no confíe en ellos, pero no. Verdad, no se hace como yo quiero. Exacto. Y esa es una no negociable que nunca me ha fallado. Mi expectativa al respecto de eso no me ha fallado. Pero si yo insistiese en seguir llevándolo cada semana, ahí sí. En algo vas a quedar mal. Así es, ahí sí. En algo. Va a terminar y mi perfeccionismo no me deja. Entonces... yo creo que vamos a llevarlo cada 15 días. No, yo creo. Se va a llevar cada 15 días. A veces va a ser con invitado, a veces sin invitado. Tuve que negociar conmigo mismo hasta esa parte, porque una parte de mí dijo, cada 15 días con invitado, tampoco va a ser así. La verdad es que en función de los tiempos y las formas lo iremos sacando. Y irá como tomando su forma, ¿no? Así es. Y entonces, pues, en este momento, este podcast pasa de ser semanal a cada 15 días. Así es. Y pues realmente pues el agradecimiento y la comprensión y la paciencia, porque fueron estas 2 semanas, además de muchas otras cosas más, las que se tuvieron que replantear, las que he tenido que estar cavilando a ver cómo se hace, cómo no se hace y demás. Entonces, pero no se acaba, esto no se acaba, solo que va a ser cada 15 días. Va a ser más despacito. Así es, va a ser una cucharada que se tiene que ir sorbiendo más despacito. Tal vez en los capítulos sean un poquito más largos, porque por eso empezaron a ser más largos los de sin invitado. Todo tiene un porqué y un para qué. Todo lo fui midiendo. Entonces, pues yo creo que esa va a ser como ahora la nueva dinámica. No creo, ahora va a ser la nueva dinámica. Así es, me cuesta. Sí. Entonces, pues sí, porque si no, la verdad la expectativa empezó a ser demasiado irreal. Y el sueño, demasiado gordo y pesado. Porque una parte de mí dice sí la armo, pero ¿a qué costo? Y la verdad no me quiero enfermar. Entonces, ese es el punto. Cada 15 días estará ahora escuchándonos y vacilando y aprendiendo de nuestras leperadas y de estas perlas de sabiduría. Entonces, pues un abrazote y un besote al resto del escuadrón siniestro que conforma este aquelarre, el señor oscuro, el Whiskas Oscar Oleg, el maestro Jedi Jordi Blanquet, al Dinamita Café, el azúcar morena de mi corazón Alejandro Varela y al maestro mágico y diseñador mi Paco Ibarra,
que ahora nos estaremos escuchando cada 15 días. Un abrazote y un besote a toda la comunidad en todo el mundo que nos escucha hoy. Todos están en mi corazoncito. Y pues nada más. Muchas gracias, maestra, por venir a grabar este capítulo. No, pues de nada. Y pues échate la frase de cierre. Híjole. Dice así. Las expectativas son el motor que nos moviliza y nos ayuda a lograr metas, pero también son la barrera que a veces nos impide avanzar. Ahí está. Anónimo. Pues ahí está. Pues ya lo tiene, querido podcast escucha. Un gusto y un placer volver a estar en contacto y en conexión con ustedes. Y nos estaremos escuchando en 2 semanas. Sigue siendo nuestra misma fecha todos los martes. ¡Oh, santo Dios! Ahora los martes de cada 15 días a partir de la medianoche. Hasta la próxima. Adiós. Ya repite los que están en la plataforma. Sí, por favor. Usted repítalos ahí. Está todo el tiempo que Todo los el tiempo. necesite. Sígale, jinetealos. Hasta la próxima. Bye.